Imagina por un momento a un constructor en una pequeña aldea. Durante años había observado cómo otros levantaban casas, había escuchado consejos de arquitectos experimentados, conocía los materiales, sabía distinguir una buena piedra de una defectuosa. Incluso podía hablar durante horas sobre cómo construir una vivienda resistente. Cuando alguien le preguntaba sobre construcción, tenía respuestas para todo. Pero había un problema. Nunca había construido una casa propia. Un día decidió que era tiempo de hacerlo. Encontró un terreno cerca de un río. Era cómodo, era fácil trabajar allí. No necesitaba mucho esfuerzo. Eh, Todo parecía perfecto. Mientras tanto, otro hombre comenzó a construir en una zona diferente. El terreno era mucho más duro, la roca estaba profunda. Cada golpe de herramienta exigía un gran esfuerzo y cada día ese hombre terminaba agotado. Muchos observaban y pensaban, el primero terminará mucho antes, y así ocurrió. La casa junto al río fue levantada rápidamente, la otra tardó meses más. Pero entonces llegó la temporada de lluvia y el río comenzó a crecer. Las aguas comenzaron a golpear la primera casa. El suelo blando empezó a ceder. Las paredes se agrietaron. Los cimientos desaparecieron bajo la corriente. Y aquello que parecía fuerte se vino abajo. Sin embargo, la otra casa también recibió el impacto de la tormenta. También el viento la golpeó, la lluvia cayó sobre ella. Las aguas también chocaron contra sus muros, pero permaneció firme. No porque fuera mucho más bonita, no porque fuera más grande, no porque su dueño supiera mucho más teoría que el otro, sino porque había sido construida sobre un fundamento sólido. La diferencia no estuvo en la tormenta, la diferencia estuvo en los cimientos. Y de alguna manera esta historia se parece mucho a nuestra vida, porque todos enfrentaremos tormentas, todos. La pregunta no es si vendrán, la pregunta es sobre qué estamos construyendo. Es precisamente ahí donde las palabras de Jesús en Lucas 6:46 cobran una fuerza extraordinaria. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta sencilla, pero también es una de las preguntas más profundas que alguien puede escuchar. Porque Jesús no está hablando solamente de religión, está hablando de coherencia. Está hablando de la diferencia entre escuchar y obedecer, entre admirar y seguir, entre conocer y practicar. Hay algo curioso en este versículo. Jesús no está hablando con personas que lo rechazan, no les está hablando a enemigos, no les está hablando a ateos, les habla a personas que lo llaman Señor, personas que reconocen quién es, personas que usan las palabras correctas, personas que parecen cercanas a Dios. Sin embargo, Jesús les hace una pregunta incómoda. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Porque para Dios las palabras tienen mucho valor, pero las acciones revelan la realidad del corazón. Es posible aprender versículos, es posible asistir a reuniones, es posible cantar canciones, es posible hablar de fe y aún así vivir lejos de aquello que Dios nos está pidiendo. Muchas veces queremos los beneficios de seguir a Cristo sin asumir el compromiso de seguir sus caminos. Queremos su paz, pero no queremos perdonar. Queremos sus promesas, pero no queremos confiar. Queremos incluso su dirección, pero seguimos tomando nuestras propias decisiones sin consultarle. Queremos llamarlo Señor, pero deseamos seguir siendo nosotros quienes gobiernan nuestra vida. Jesús, Jesús nos recuerda que una relación verdadera con Él siempre produce obediencia. No una obediencia perfecta, pero sí una disposición sincera a seguirlo. Vivimos en una época donde existe una enorme cantidad de información.
Podemos escuchar predicaciones en cualquier momento. Podemos leer libros, podemos estudiar la Biblia, podemos aprender doctrina, podemos acumular conocimiento espiritual durante años, pero existe una diferencia enorme entre saber algo y vivirlo. El conocimiento espiritual tiene valor, pero la transformación ocurre cuando ese conocimiento se convierte en obediencia. Es fácil hablar de amor, más difícil es amar cuando hemos sido heridos. Es fácil hablar de perdón, más difícil es entenderlo cuando el dolor sigue presente. Es fácil decir que confiamos en Dios, más difícil es descansar en Él cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Allí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una forma de vivir. Jesús nunca dijo que el hombre sabio era el que escuchaba. Dijo que era el que escuchaba y ponía en práctica. Porque la fe auténtica siempre encuentra una forma de manifestarse. Ahora, hay algo aún más importante acerca de los cimientos. La roca no es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra disciplina, no es nuestra capacidad para mantenernos firmes cuando llegan las dificultades. La roca es Cristo, porque incluso la persona más comprometida puede fallar. Incluso el creyente más maduro tiene momentos de debilidad. Pero Jesús permanece inmutable cuando construimos sobre Él. Cuando construimos sobre Él, no estamos confiando en nuestra propia estabilidad, sino en la fidelidad de aquel que nunca cambia. La obediencia no es la roca. La obediencia es la evidencia de que hemos decidido edificar nuestra vida sobre la verdadera roca. Hay algo interesante acerca de los cimientos. Nadie los admira, nadie toma fotografías de ellos, nadie felicita al constructor por el trabajo oculto bajo tierra. Las personas solemos admirar lo visible, pero la estabilidad depende de lo invisible. Lo mismo ocurre en nuestra vida, la oración que nadie ve, la integridad cuando nadie observa, la decisión de hacer lo correcto aunque no exista reconocimiento, la fidelidad en los pequeños detalles, la obediencia en momentos silenciosos. Todo eso forma los cimientos del alma. Y es allí donde Dios trabaja con frecuencia. Vivimos en una cultura que celebra lo rápido, lo inmediato, lo espectacular, pero Dios muchas veces construye despacio, profundo, pacientemente, porque sabe que llegará el momento de la prueba. Y cuando llegue, lo que sostendrá nuestra vida no será la apariencia exterior, será la profundidad de nuestros cimientos. Las tormentas revelan lo que hemos construido. Nadie disfruta las tormentas. Sin embargo, tienen una capacidad única. Revelan la verdad. Cuando todo va bien, es fácil creer que nuestra fe es fuerte. Cuando todo funciona, es fácil sentirse seguro. Pero las dificultades exponen aquello sobre lo que realmente estamos apoyados. Algunos descubren que construyeron sobre el éxito, otros sobre el dinero, otros sobre la aprobación de las personas, otros sobre su propia fuerza. Y cuando esas cosas desaparecen, todo comienza a tambalearse. Pero quienes han aprendido a obedecer a Cristo encuentran algo diferente. También sienten dolor, también lloran, también atraviesan luchas, pero no son destruidos, porque debajo de ellos existe una roca que no se mueve. Una roca que permanece cuando todo lo demás cambia. Quizás hoy alguien está escuchando estas palabras y pensará, he fallado muchas veces, he ignorado la voz de Dios, he tomado decisiones equivocadas, he construido partes de mi vida en lugares equivocados. Tal vez incluso miras hacia atrás y ves años de oportunidades perdidos, decisiones
que te alejaron de Dios, momentos en los que sabías lo que debías hacer, pero elegiste otro camino. Y quizás te preguntas si todavía hay esperanza para ti. La buena noticia es que Jesús no hizo esta pregunta para condenar, la hizo para despertar, porque el mismo Señor que confronta también restaura. El mismo Señor que corrige también recibe con misericordia a quienes regresan a Él. Dios nunca rechaza un corazón que se vuelve sinceramente hacia su presencia. Mientras haya vida, todavía es posible construir sobre la roca. Todavía es posible volver a empezar. Todavía es posible escuchar su voz y responder. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántos errores existan detrás de nosotros, Dios sigue invitándonos a una vida fundada en Él. No en apariencias, no en emociones pasajeras, no en tradiciones vacías, sino en una relación real que transforma nuestra manera de vivir. Al final, una vida firme no se construye en un solo día. Se construye cada vez que elegimos obedecer a Dios en lo pequeño. Cada vez que confiamos cuando sería mucho más fácil rendirnos. Cada vez que seguimos su voz, aún cuando no comprendemos todo el camino. Esas decisiones silenciosas, casi invisibles para los demás, son las que poco a poco forman un fundamento capaz de resistir cualquier tormenta. Lucas 6:46 nos recuerda una verdad que nunca pierde vigencia. Las palabras son importantes, pero la obediencia revela la autenticidad de nuestra fe. No basta con decir Señor, no basta con admirar a Jesús, no basta con conocer acerca de Él. El llamado es a seguirlo, a confiar en Él, a practicar sus enseñanzas en la vida cotidiana, porque tarde o temprano llegarán vientos, llegarán lluvias, llegarán momentos difíciles, y cuando eso ocurra, la pregunta decisiva no será cuánto sabíamos, no será cuánto hablábamos, no será cuánto aparentábamos, la pregunta será sobre qué fundamento construimos nuestra vida. Y quien escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica, descubrirá que existe una roca capaz de sostenerlo aún en los días más oscuros, porque las tormentas son inevitables, pero una vida edificada sobre Jesús puede permanecer firme, incluso en medio de ellas. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tal vez una palabra como esta puede traer luz, esperanza y restauración a una vida. Dios te bendiga y que su paz abrace tu vida hoy y siempre. Gracias.